Bien, mis amados, un feliz sábado para todos. Nos alegra el estar con ustedes en este lugar. Es un privilegio que nos concede el cielo y esperamos en esta hora ser de bendición a través de este mensaje que el Señor les ha enviado y que primeramente es para nosotros, quienes hemos venido, y para este servidor, quien lo ha recibido. Vamos a orar allí donde estamos, vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar antes de abrir la palabra de nuestro Dios. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos abrir el libro de los libros, que es tu palabra. Y queremos hacerlo con humildad, Señor, reclamando el poder del Espíritu Santo. Oramos para que en esta hora la sabiduría del cielo sea dada a tus hijos en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén. Amén. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Este texto es un texto bastante conocido, pero que, hermanos, quiero citar en esta mañana porque más que sabernos este versículo, más que entender este versículo, necesitamos vivir la experiencia del mensaje de este versículo. Si como hijos de Dios y como cristianos que nos hacemos llamar, viviéramos realmente la experiencia de este versículo de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, hermanos, nuestras vidas serían muy diferentes a la que hoy tenemos. Y por eso quiero llevarlos a reflexionar el por qué no hemos logrado lo que Dios desea en este solo texto. ¿Por qué, si el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? ¿Por qué seguimos aferrados a lo que el mundo nos ofrece? ¿Por qué seguimos cediendo a la tentación y al pecado? ¿Por qué seguimos en las costumbres del mundo? ¿Por qué seguimos haciendo lo que el mundo nos brinda y nos promueve a hacer, cuando deberíamos marcar una diferencia si estamos realmente en Cristo Jesús? Esas cosas del pasado deben quedar atrás, porque el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. Y saben, mis amados, la única manera en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas es cuando colocamos nuestra vida en armonía con su voluntad. Es cuando cada día sacamos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Es cuando cada día podemos reflexionar y mirar qué es lo nuevo que Dios quiere que coloque en mi vida. Quiero compartir lo que dice este pasaje de la inspiración divina acerca de esto que les acabo de decir. Deseado de toda la gente, es página 355, dice: a medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo les hiciera la pregunta, si yo les hiciera la pregunta en esta mañana, ¿cuánto tiempo llevamos estudiando la Biblia? ¿Cuánto sabemos de Biblia? ¿Cuánto comprendemos y cuántos mensajes hemos recibido sábado tras sábado? ¿Cuánto tiempo dedicamos todos los días para meditar en la palabra de Dios? Pregunto, ¿será que hemos perdido el tiempo? ¿Será que la palabra de Dios es solo una teoría para mí? ¿Es solo un simple conocimiento de la verdad? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en mi vida? Cuando la inspiración y la escritura me dice que si yo permanezco en Cristo
Y lo único que me señala y que me enseña y que me revela a Cristo es su palabra. El Señor mismo se lo dijo a los fariseos y a los de su pueblo: vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Será que nos está pasando como le pasaba al pueblo judío? Que solo escudriñamos, que solo escuchamos, que solo leemos la palabra de Dios simplemente para tener un conocimiento, para tener y responder a una pregunta, quizás para estudiar una lección porque nos preguntan el sábado. Pero ¿qué está haciendo realmente la palabra de Dios en mi vida? ¿Me está transformando? ¿Está destruyendo mi naturaleza pecaminosa porque me enseña cada día a hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Saben, mis amados? Si pasásemos de la teoría a la práctica, nuestras vidas serían vidas ricas, serían ricas espiritualmente, serían vidas más felices, porque viviríamos llenos de esperanza. Hermanos, una vez se encuentra con los hermanos y aunque están pasando por dificultades, yo les pregunto: ¿quién no pasa por dificultades? ¿Hay alguien aquí que lleve una vida totalmente feliz, sin ninguna aflicción, sin ninguna prueba? Yo creo que no lo hay. Pero ¿por qué uno se encuentra con hermanos y les pregunta: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? A él llevándole, hermano, y arrugan la cara, amargados, de mal genio, estresados. He ido incluso a hogares de hermanos a visitarlos y los hermanos están en depresión. Imagínense. ¿Qué espíritu está dominando el corazón y la mente de esas personas? ¿Por qué vivimos estresados? ¿Por qué vivimos airados? ¿Por qué vivimos de una manera como la que vive el mundo si Dios nos ha dado un espíritu diferente para que nos gocemos y nos alegremos? Nuestra esperanza no es la esperanza vana del mundo. Y el solo hecho de saber que Cristo muy pronto viene en las nubes de los cielos debe llenarnos de regocijo, de alegría y de fuerza para seguir a pesar de las circunstancias difíciles. Decía una hermana esta semana, decía: hermano, yo quisiera leer más, yo quisiera estudiar más, y se le veía esa alegría. Y yo decía: qué lindo que en todos los hermanos de la iglesia se viviera esa misma experiencia. Decía: hermano, yo dedico a veces una hora, hora y media, yo quisiera tener más tiempo para estudiar la Biblia. Yo antes leía más. Y hasta mi esposo se acercaba y me decía: excelente, qué buen hábito has tomado. Pero qué triste, hermano, que estamos llenos de tanto conocimiento, de tanta teoría y nuestras vidas destruidas. ¿De qué sirve la palabra en tu mente y en tu corazón si no le permites al Espíritu vivificar tu vida a través del poder de ella? ¿Qué es la palabra para aquel que la recibe? Vamos al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vea lo que hace la palabra. ¿Por qué la inspiración dice que destruye nuestra naturaleza carnal? Cuando no permitimos que ella penetre nuestra conciencia y nuestra mente y controle nuestras emociones y controle nuestros sentimientos y controle nuestro ser, nada va a ocurrir. Por eso dice allí en el versículo 12, la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra. ¿Qué debe de hacer la palabra de Dios? Penetrar hasta partir el alma y el espíritu. En otras palabras, debe cortar en nuestra vida todo lo que esté mal. Así como cuando usted siembra un árbol y el árbol se llena de maleza y crece la maleza, usted debe de ir con la macheta y empezar a cortar, a tajar. Porque la palabra de Dios nos vislumbra qué está bien y qué está mal en mi vida. Pero a la vez, la palabra de Dios, aparte de ser esa lámpara, como lo dice en el Salmo 119, 105, aparte de alumbrar nuestra condición, de mostrarnos nuestro pecado, también dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo.
que debemos permitir que penetre y corte de mi vida todo lo que está mal y someta mi vida a la voluntad de Dios para que pueda experimentar el verdadero gozo de entregarle mi corazón al Señor. Hermanos, la verdadera felicidad del ser humano consiste en la obediencia. Una persona que viva en desobediencia y en rebelión a la palabra de Dios nunca será feliz. Así usted tenga el conocimiento que tenga y viva los años que viva. Recuerdo hace unos años que tuve la experiencia de ir a cierto lugar. Y en aquel lugar habían dos hermanitas disgustadas. Y ya llevaban más de un año peleadas. Y no se hablaban. Y ambas se reunían todos los sábados. ¡Qué hipocresía! Todos los sábados se reunían a cantarle dizque al Creador. Cuando la palabra del Señor dice que si tú, mientras vas a llevar ofrenda al Señor, el Señor te recuerda que tu hermano te ha ofendido, el Señor dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero, y luego ahí sí presenta tu ofrenda para que pueda ser aceptada por mí. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que la vida de estas hermanas evidenciaban cuán lejos estaban de la experiencia de la palabra de Dios en sus vidas, y vivían amargadas, porque quien vive en desobediencia a lo que está escrito, en cualquier condición, en cualquier ramo, en cualquier área de su vida, vive una vida desdichada, porque vivimos separados de Dios. Hermanos, no olviden, el pecado nos separa de la presencia de Cristo Jesús. Y la Biblia dice, quien permanece en Él, nueva criatura es. Quien permanece en Él, no hay condenación, porque vive libre del pecado. Vive no para los deseos de su carne, sino para hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Y estas mujeres vivían en esa condición. Aunque sabían la palabra, sabían lo que dice Primera de Juan, capítulo, vamos allí, sabían lo que dice Primera de Juan. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esos pasajes del libro de Primera de Juan? Vamos allí al capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor. Y sabían también lo que dice el versículo 15 del capítulo 3 de ahí mismo. Dice, todo aquel que odia a su hermano, que guarda rencor, que guarda rencilla, que no perdona, que no se reconcilia con su hermano, aun cuando él no haya tenido culpa, todo aquel que a su hermano odia es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En esto hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pregunto, ¿merecíamos que Jesús muriera por nosotros? ¿Quién era el culpable, Jesús o nosotros? Nosotros. Pero más sin embargo Jesús no tuvo en cuenta nuestra culpa, nuestra ofensa, y no la sigue teniendo si usted se arrepiente y pide misericordia. Él sigue extendiendo sus brazos de amor. ¿Cuánto tiempo llevamos ofendiendo al Señor? Haciendo las cosas a nuestra manera, echando por tierra lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y más sin embargo Él nos sigue amando. Y si usted está aquí en este lugar con vida, es porque Dios le ama y tiene misericordia de usted, como lo decía la hermana. Aunque ella en algún momento deseó eso, Dios le amaba a pesar de que pensaba de esa manera, y ahora está redimida por el Señor. Ahora tiene un pensamiento diferente. Y el Señor sabe nuestros corazones, y Él sabe hasta qué momento nos da oportunidad y gracia de podernos alcanzar en medio del pecado y de la desesperación. Por eso, si tú hoy estás aquí oyendo la voz del Señor, es porque Dios tiene misericordia de ti. Es porque tú vales mucho para el cielo. Vales la sangre del Cordero que ha sido derramada en la cruz del Calvario. No para que vivamos una teoría.
sino para que vivamos una experiencia con Dios que transforme nuestro carácter, que haga de tu vida una vida de felicidad, de dicha. Que a pesar de las pruebas que tengamos, podamos decir, como lo dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y así es, hermanos, en las peores dificultades aprendemos las más grandes lecciones que nos hacen mejores en medio de esta vida. El Señor ha hecho esa obra en este servidor en los momentos más difíciles de la vida. Yo he aprendido a confiar más en Dios cuando estoy solo, cuando todo el mundo me ha dado la espalda. He aprendido a depender más de Él cuando el mundo se me ha venido encima. He podido ver su mano poderosa asistiéndome y cuidándome. Y he podido entender que su palabra es fiel y verdadera. Y que si Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así será. Y que si Él prometió en 1 de Pedro 5:8 y 5:7 en especial, que echemos nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, es porque Dios tiene misericordia de nosotros y quiere nuestra salvación y no nuestra perdición. Pero saben, mis amados, la mayor evidencia de que realmente estamos en Cristo y de que realmente somos cristianos genuinos y verdaderos es la revelación de su carácter en nuestra vida. Es que su palabra sea un principio viviente en tu vida y en mi vida. En otras palabras, que lo que usted sabe no esté en desacuerdo con lo que usted vive. Que su vida sea la palabra de Dios. Que seamos epístolas o cartas leídas por los hombres. Que la gente no tenga que ir tanto a la Biblia, sino que en nosotros pueda ver el verdadero testimonio de lo que la palabra dice. Vea lo que dice este libro tan pequeñito, pero que me encanta y que tiene un mensaje solemne. La página 58, escucha. La belleza del carácter de Cristo se verá en los que le siguen. Esos son los que realmente están en Cristo y son nuevas criaturas, porque se ve un carácter diferente al del mundo. Pregunto, ¿el mundo vive en contiendas? ¿Sí o no? Sí, son los frutos de la carne. Pregunto, ¿el que está en Cristo debe vivir de esa manera? No, hermanos, porque su carácter debe revelar el carácter de aquel a quien siguen. Era su delicia, hablando de Jesús, era su delicia hacer la voluntad de su Padre. El poder predominante en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. ¿Amamos realmente al Señor? ¿Saben cuál es la mayor evidencia de que usted ama a Dios? Cuando usted obedece su palabra. Cuando usted obedece sus mandamientos. Por eso el Señor lo dijo en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. ¿Y cuál es la mayor revelación del amor de Dios? Cuando manifestamos ese amor a quienes tenemos a nuestro lado, a quienes decimos amar, a quienes el Señor ha colocado para bendecirnos y para que nosotros podamos impartir bendición. El cumplimiento de la ley, dice en el libro de Corintios, es la revelación de su amor. Yo no puedo decir que guardo los mandamientos cuando vivo en contiendas y en peleas con mis hermanos. Porque la mayor evidencia de que guardo los mandamientos del Señor es que revelo su amor en mi vida al tratar a los demás. Hermano, cuando usted va a la Biblia contiene la manera y el estilo de vida que debe vivir todo verdadero hijo de Dios que ama a Dios. Por eso está lleno de historias. Y las historias revelan el amor de Dios o también la desgracia del pecado. Cuando una persona no ama a Dios y prefiere vivir en el pecado, no solamente se destruye a sí mismo. Veamos el caso de Sansón.
Sansón estaba destinado para que llegara a ser un gran hombre de Dios. Pero él prefirió rechazar la palabra de Dios en su vida y vivir de acuerdo a su propia voluntad. O sea que al rechazar la palabra de Dios, rechazó su amor y su misericordia para con él. Y por eso formó un carácter defectuoso que no solamente arruinó su vida, sino que llevó a muchos a arruinar su vida también por su testimonio. Y él trataba a los demás como él quería. Él prefería colocar los deseos de sus ojos por encima de la voluntad ¿de quién? Del Dios a quien le había creado y quien le había dado esa facultad de ver. Y pregunto, ¿le fue bien a Sansón? Hermanos, y si miramos todas las historias, son la revelación del rechazo o de la aceptación del amor de Dios para vivir una vida de obediencia. Nadie que no ame a Dios guardará realmente su santa ley. ¿Sabe por qué? Vean lo que dice este pasaje, escucha. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. Si usted no hace las cosas por amor al Señor, no las haga, hermano. Es abominación delante del Señor. Debemos aprender a hacer las cosas por amor a aquel que se entregó por nosotros. Cuando usted experimenta el amor del Señor al mirar el sacrificio de Jesús, usted debe comprender allí cuán grande y extraordinario es aquel que sin necesidad ofreció su vida, porque Él ni siquiera, hermanos, lo mataron. Él se entregó voluntariamente. Él se hizo sacrificio. Él no murió como un mártir. Al mártir le quitan la vida por causa de la verdad. Pero Jesús murió como el sacrificio, como la ofrenda. Él entregó su vida por su cuenta. Y lo hizo por amor a nosotros, para darnos una oportunidad de salvación y vida eterna, y para revelarnos cuán grande es su amor y su misericordia, para que cuando usted mire la cruz y mire su vida, pueda recordar que así como un día Jesús le amó, usted debe y yo debo aprender a amar a quienes me rodean. Y de que si yo quiero revelar y valorar lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, debo también aprender a valorar y a revelar el amor que Dios me ha dado a quienes tengo a mi lado. De lo contrario, hermanos, vivo una vida mentirosa. Vivo una simple ilusión de ser cristiano, porque Cristo realmente no mora en mí a través de su amor, en una vida de obediencia a su gracia y a su misericordia. Dice, el amor es de Dios y no puede producirlo o originarlo el corazón inconverso. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Por eso, aunque usted se esconda detrás de una fachada, en los momentos de tribulación se va a revelar quién realmente mora en su corazón. Pregunto, cuando vienen los momentos difíciles, ¿quién es el que se revela en su vida? ¿A quién mostramos que reina en el corazón cuando vienen los momentos de prueba? ¿Saben? Por eso va a venir una prueba que va a zarandear esta iglesia y va a purificar esta iglesia y va a sacar la cizaña del trigo. Y hermanos, aquí podemos darnos contentillo. Aquí podemos darnos quizás la espaldadita. Allí vamos bien. Pero solo usted sabe y Dios sabe cómo está mi vida delante del Señor. Si estoy siendo sincero con Dios y mi vida está en armonía con su voluntad y con su palabra. Solamente en el corazón donde Cristo reina mora el verdadero amor. Nosotros, dice, vamos allí, 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Cómo llegamos a amar a Dios? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? O sea que cada día cuando usted contempla a través de la palabra de Dios el amor de Dios por usted, es que usted aprende a amar de verdad. Hermanos, por eso la inspiración divina, léanse el capítulo
en el Deseado de todas las gentes, el capítulo titulado en Getsemaní. Y dice allí que deberíamos al menos pasar una hora estudiando las últimas escenas de la vida de Jesús, para alcanzar a medio comprender su amor por nosotros. Y dice que cuando vivamos y comprendamos y reflexionemos en la experiencia de Jesús, en todo lo que Él sufrió por amor a nosotros, aprenderemos a comprendernos y a valorarnos unos a otros en el amor del Señor. De lo contrario, hermanos, no nos va a importar nada ni nadie, ni siquiera nuestras propias vidas, porque la iremos a seguir desperdiciando en el pecado a cambio de una vida eterna que el Señor nos ofrece. Pero vean aquí lo más importante a lo cual quiero llegar. Dice: en el corazón regenerado por la gracia divina, o sea, aquel que es nueva criatura en Cristo, el amor es el móvil de las acciones. ¿Qué nos debe llevar a actuar cada día? El amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. O sea, que nuestras acciones deben ser una respuesta al amor que el cielo ha derramado por nuestras almas. O sea que quien no se sacrifica para servir a Dios, para vivir cada día para Dios, para agradarle cada día, para estar dispuesto a ir a buscar a los perdidos, es porque no ha experimentado verdaderamente el amor de Cristo en su corazón. Y ahí es donde se van a cumplir las palabras de Filipenses capítulo 2 versículo 5. Entonces habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué hace ese amor que nos lleva a actuar? Por eso dice que la fe obra por amor. La verdadera fe nos lleva a obrar por amor. Modifica el carácter. ¿Qué hace con el carácter? Lo modifica. Gobierna los impulsos. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque nuestros impulsos, nuestras emociones y nuestros sentimientos gobiernan nuestra voluntad, nuestra razón. Y como nuestra razón y nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que vamos a escoger siempre? Lo que a nosotros nos gusta y nos agrada. Y por eso somos esclavos de nuestras emociones. Por eso hay tanta gente en condiciones terribles. Hay tanta gente que se quita hoy la vida porque las emociones tienen esclavizada su mente, dominan su corazón y pierden el sentido de la vida. Cuando el amor de Dios se mueve en nuestro corazón y vivimos cada día para Él, este amor modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, domina las enemistades y ennoblece los afectos. Este amor alimentado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo nuestro ser. Entonces, hermanos, se notará la evidencia de que realmente Cristo mora en nuestras vidas. ¿Saben? Yo cuando veo a una persona que está dispuesta a servir, una persona que está feliz, que está siempre dispuesto a ser enseñado por Dios, que siempre no toca rogarle, sino esa persona dice, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Puedo notar que en esa persona sí mora la presencia de Cristo Jesús. Pero hermanos, cuando sacamos y nos quejamos por todo, cuando sacamos peros, cuando no hay tiempo, cuando no hay sacrificio, cuando no hay entrega, cuando no hay disposición, ahí no mora el Señor. Porque la vida del Señor fue eso. El Señor dijo en su palabra, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar mi vida por muchos. Y quienes siguen al Maestro deben seguir la misma senda. Vea lo que dice allí en San Juan capítulo, ahí mismo, primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe de andar todos los días? Debe de andar como Él anduvo. Por eso, mis amados, Dios quiere que en esta mañana reflexionemos cómo ando yo delante del Señor.
¿Cuál es mi testimonio frente a quienes me rodean, frente a mi familia, frente a mis hijos, frente a mi esposo, frente a mi esposa, frente a mis padres? ¿Cuál es mi verdadero testimonio? ¿Realmente revelo a Cristo en mi vida? Y quiero llevarlos a otro pasaje más. Escucha esto que dice la página 62. Era posible para Adán antes de la caída conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer la ley de Dios perfectamente. Por eso necesitamos cada día rendirnos ante el amor de Jesús, para que con su poder a través del Espíritu Santo podamos vivir para la gloria de su nombre. Hermanos, ¿qué nos enseña este párrafo? Nos enseña que separados de Cristo siempre vamos a ser cristianos derrotados. Nos enseña que si no vivimos cada día una relación con el Señor, en armonía con su voluntad, eso significa tener una relación con Dios, que mi voluntad sea anulada en la voluntad de Dios. Que cuando usted lea la Biblia y encuentre algo que no está en armonía con su vida, usted pueda caer de rodillas y decir: Señor, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Y cuando cada día experimenta la voluntad de Dios en su vida se llenará de gozo y de felicidad. Su vida será una vida con sentido, porque vendrá aquí, hermanos, vendrá aquí a manifestar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en usted. Hermanos, ¿saben? Cada sábado debería ser una fiesta de agradecimiento al Creador del universo por lo que Él ha hecho por nosotros durante la semana, pero a veces llegamos al final de la semana derrotados por el pecado. Pero a pesar de eso, el sábado es un día de restauración, es un día de entrega, de humillación, de reflexión para mirar cómo está mi vida delante de Dios, para que ya no siga derrotado y pueda durante la semana contar cuán grandes cosas Dios puede hacer si me coloco en sus manos poderosas. Amén. Y quiero cerrar con otro texto más que quiero que lo graben en su mente y en su corazón. Lo que Dios está buscando desde el cielo es hombres y mujeres que revelen su carácter. Y hermano, nunca revelaremos su carácter si no vivimos en armonía con su palabra y con su voluntad. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Vea lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 9, capítulo 16, versículo 9, al contrario. Capítulo 16, versículo 9. Vean que sobre quién se posan los ojos de Jehová desde el cielo. ¿Qué es lo que Dios está buscando entre los hombres de esta tierra, en tu vida y en mi vida? Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder en favor de los que tienen, ¿qué? ¿Qué dice allí? De los que tienen un corazón recto, ¿delante de quién? Delante de Él. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos adquirir ese corazón recto, fiel, de obediencia al Señor? Si cada día caminamos en su voluntad por amor a Jesús. Si cada día entendemos que Jesús murió y vivió una vida de obediencia para que nosotros sigamos sus pisadas y podamos estar donde Él hoy está. Solo quien viva la vida de Jesús, una vida de obediencia, una vida de entrega, de sacrificio, una vida de humillación, una vida de sumisión a la voluntad de su Padre, finalmente gozará con el Señor por la eternidad en el cielo.
Y esa vida, hermanos, si no la hemos empezado a vivir, debe empezar hoy. La pregunta en esta mañana es: ¿está mi vida realmente en Cristo? ¿Se deja ver eso en mi carácter? ¿Se deja ver eso en mis hábitos? ¿Se deja ver eso en mi manera de hablar y de tratar a los demás? ¿Se deja ver eso en la manera en que pienso, en la manera en que actúo? Aún en la manera en que hago las cosas, lo hago no para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo podemos hacer que otros amen a Dios cuando nosotros no hemos experimentado ese amor en nuestras vidas? Que eso sea una realidad, que eso se exprese y se manifieste en nuestro carácter, y que esa expresión pueda traer el corazón de miles a los pies de Cristo Jesús. Oremos para que esa sea la realidad de nuestra experiencia diaria. Señor, aquí estamos, de rodillas, humillando nuestros corazones y reconociendo tu grande amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu amor podemos ver que vale la pena servirte a ti. Tú fuiste obediente, dice tu palabra, hasta la muerte y muerte de cruz, para que a través de tu amor pudiésemos aprender también a vivir una vida de obediencia. Solo cuando rendimos nuestro corazón a ti aprendemos a vivir esa experiencia por amor. Solo cuando experimentamos tu perdón aprenderemos a perdonar a los demás. Solo cuando reconocemos tu misericordia y tu paciencia, aprenderemos a ser pacientes y amorosos los unos con los otros. Señor, ayúdanos a vivir esa experiencia y que esa experiencia impacte nuestra vida, para que ya no sigamos siendo como somos, sino que tu carácter se pueda revelar en cada pensamiento, palabra y acción, y el mundo pueda creer que tú nos has enviado. Quizás la gente está a la defensiva porque nosotros actuamos igual que ellos, pero tu amor quebranta corazones, así como tu amor ha quebrantado los nuestros. Ayúdanos a llevar de ese amor en nuestras vidas, para que miles de murallas que han sido puestas por el pecado puedan ser quebrantadas por el poder de tu Espíritu, quien derrama el amor de Dios sobre nuestros corazones. Que esa sea nuestra experiencia cada día, y esa experiencia nos ayude a permanecer en Cristo Jesús. En Él oramos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Mis amados, les agradecemos la invitación, les agradecemos el haber estado con ustedes en este lugar, darnos este privilegio y esta oportunidad. Dios les bendiga a todos.